Pues bien, regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Ninosca en la Nueva Poderosa. Como todos los miércoles, le damos la bienvenida a Helen Aguirre. Gracias, Helen, por estar con nosotros. Gracias a ti, Ninosca. Siempre un placer estar contigo. Helen, bueno, me daba risa viendo el memorándum que Trump emitió ayer recrudeciendo el embargo. Cuba está quejándose, pero la prensa socialista de España dice que es más de lo mismo. Si fuera más de lo mismo, pues ya sabemos que no estarían protestando los que están protestando. Pero más allá de eso, anunciaron el cierre definitivo de la agencia USAID. No solo porque algunos de los proyectos ya realmente no eran necesarios en algunos países, como bien explicó el secretario de Estado Marco Rubio, sencillamente servía para altos salarios de algunos que tenían esos grants, pero habían escándalos de malversación y de fraudes. No, totalmente, Ninosca. Entonces, cuando estamos mirando esos reajustes que se están haciendo y una reorganización, es que te dabas cuenta que estaban regalando este dinero sin tener consecuencias o que se tomara acción de cómo se estaba usando ese dinero. Porque tú ibas a los países individuales y te dabas cuenta que es que no se estaban usando los fondos a como se habían prometido. ¿Y cuál es el efecto? Primero, no quedas bien con el país donde estás enviando ese dinero, y número dos, muchas veces el dinero termina en despilfarro, por decir poco. Ya estamos viendo que definitivamente hubo fraude en ello, pero hay que culpar a Estados Unidos y el gobierno, los gobiernos anteriores que lo permitieron. Te voy a decir, o sea, cuando tú miras que esto se usaba como obra de caridad, USAID como obra de caridad y no como instrumento de política exterior, pues te das cuenta que, por ejemplo, los fondos que se daban a través de USAID, los fondos que se iban a África en la zona subsahariana, o los fondos que iban, por ejemplo, al Medio Oriente en la zona de Gaza, terminaban en manos de terroristas. Y entonces la aprobación, ni siquiera Estados Unidos sacaba un beneficio en en las encuestas de los pueblos, que donde seríamos favorables. No, salíamos en Claro, el peor es lugar de todos. la agencia de desarrollo de Estados Unidos, pero para desarrollar qué, en muchos países esta ayuda terminaba en las manos de los enemigos de Estados Claro. Unidos. Organizaciones no gubernamentales que estaban sirviendo los intereses contrarios a los de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde yo creo que sí, Estados Unidos se tiene que trazar una línea. Bueno, ¿para qué estamos dando este dinero? Para crear enemigos. Y no, y eso tiene que usarse también para, primero, como dices tú, que se le estaba dando a personas que terminaban siendo enemigos de Estados Unidos. Terminaba favoreciendo a China porque China era la que estaba tratando Ujú. directamente y de manera muy puntual en las necesidades muy directas a ellos. Entonces, ves, por ejemplo, que tú tienes en el Medio Oriente, 89.000 millones de dólares se invirtió en el Medio Oriente y en el norte de África, de 1991 para acá, y Estados Unidos quedaba en los peores números según las encuestas de cómo era el sentimiento público de Estados Unidos en esos países. O sea, el dinero se estaba botando, regalando, y Estados Unidos no sacaba ni un beneficio de ello. Después mira, Rubio cita que en el 2023 las naciones de África subsahariana votaron junto a Estados Unidos solo el 29% de las veces que hubo votación en las Naciones Unidas, a pesar de que Estados Unidos haya invertido 165.000 millones de dólares en esa región desde 1991. O sea, obviamente hay una falta de conexión de lo que estamos dando en dinero y lo que nosotros necesitamos recuperar en lo que sea relaciones políticas públicas que nos ayuden y nos fomenten para ayudar los mejores intereses de Estados Unidos, porque nosotros no somos el gobierno
del mundo, no somos el Banco Mundial tampoco, y todo el mundo tiene que poner de su parte. Entonces Rubio está cerrando, ya cerró a partir del 1 de julio los fondos del USAID, que era para el desarrollo internacional, y el desarrollo internacional da a entender que somos el banco de ayuda humanitaria, cuando eso debería de pertenecerle a las Naciones Unidas. Entonces, de aquí en adelante, el Departamento de Estado va a trabajar en conjunto con la OTAN, con las Naciones Unidas, quizás la OEA. No te puedo decir mucho de la OEA porque no sé, no te puedo decir, pero en la OTAN definitivamente, para trabajar estratégicamente para primero proteger los mejores intereses de los Estados Unidos, que nos incluyen a nosotros los contribuyentes, porque se les olvida que nosotros contribuimos Sí, que a ese es estas dinero de los causas. contribuyentes, ¿no es? Claro, es nuestro dinero que damos, o sea, estos fondos de dónde vienen. El gobierno no imprime billetes, nos cobran por ellos, ¿no? Entonces eso va de nuestros impuestos y entonces ahora esto va a ayudar para que sean las necesidades estratégicas de la política del gobierno federal y que se use también con las Naciones Unidas, con nuestros aliados, fondos privados, que asuman una mayor proporción de los proyectos internacionales. O sea, va a ser una manera más eficaz y los diplomáticos y las oficinas regionales del Departamento de Estado van a tener mayor voz y voto en cuáles son los proyectos, cómo se están desarrollando estos proyectos. Y es algo que yo creo que es muy importante, necesario para nuestra seguridad nacional, pero también para asegurar que es una buena inversión que estamos haciendo, porque no hemos tenido buena inversión. Rubio destaca, por ejemplo, que el gasto de 9.3 mil millones de dólares en Gaza y Cisjordania desde 1991 terminaron beneficiando a los aliados de Hamas. Pero tú ¿Qué es eso? recordarás cuando enviaban las tuberías, las pipas esas para las tuberías de agua, que terminaban utilizándolas como unos lanzadores no eran rockets obviamente, pero de algún tipo Sí, de para hacer daño explosivo y para para hacer hacer daño daño. a la Ajá. población civil, Civil. a la Entonces, población civil. por otra parte, muchos de estos grants eran relacionados con actividades que tienen que ver con las preferencias sexuales de las personas. Explíqueme por qué tienen que haber videos o actividades para niños que no viene al caso, o tiene que haber programas, no sé, que están relacionados con esto. Estamos hablando de la política de Estados Unidos. Antes, y tú te tendrás que recordar de esto porque no hace tanto tiempo, existía lo que era la oficina de Public Diplomacy, de la diplomacia de Estados Unidos, que se encargaba de eso precisamente, de que existieran buenas relaciones en los países, de que estos países vieran a Estados Unidos como un aliado, no como un enemigo. Eso dejó de existir. Entonces, sobre todo Totalmente. funcionaba en América Latina. De pronto todo el mundo era un enemigo. ¿Por qué? Porque, no, el comunismo no es malo, hay que apoyar a las guerrillas. Señores. Hay que abrir los ojos y Ujú, gracias a Dios con esta administración del presidente Trump y desde luego hay que decir con la buena influencia del secretario de Estado Marco Rubio ujú. y también que estamos viendo el apoyo que tiene con el vicepresidente J.D. Vance, nuestros congresistas. Mira, yo creo que tú estabas hablando en segmentos anteriores lo que tenía que ver con el cambio de política hacia Cuba. Eso tiene que ver también con la ayuda del congresista Mario Díaz Balar, Claro. Carlos Jiménez, esos dos en particular que tienen Ujú. mucha influencia en este tema en particular. Yo creo que han sido buenos cabilderos para lo que es la defensa de la democracia y una política de sentido común, porque Ninoca, todo lo que tú estás mencionando es de sentido común. ¿Cómo vas a dar fondos para distribuir profilácticos a niñas menores de 11 años
en países africanos. O sea, son cosas absurdas que tú miras y escuchas y que no tiene nada que ver con lo que es la importancia y la seguridad nacional de los Estados Bueno, Unidos. las obras de teatro para niños En en Colombia, las obras Colombia, de teatro de niños de personas transgénero, ¿qué transgéneras tiene que ver para eso? niños en Colombia. ¿Qué es eso? O sea, eso es una agenda de izquierda para llevar el mundo a un desajuste social total y que solo termina ayudando a los comunistas. Y eso lo estamos viendo, o sea, las barbarias que estamos viendo a nivel internacional y en contra de los cristianos. Si tú me dices, por ejemplo, vamos a ayudar Sudán y Nigeria, que están matando cristianos de una manera descomunal, y tú dices, bueno, vamos a usar estos fondos de USAID para ayudar y proteger a los grupos No, cristianos, a no, las no te dejan iglesias. porque es religioso, ¿no? No, no, no se puede. No, eso no se puede tocar. Pero para hacer un juego de niños sobre cómo ser transgénero, eso sí se permite. Es que te das cuenta que es una agenda para Pero desbaratar los aparte, mejores en intereses de qué, los Estados claro, Unidos. dónde está el asesoramiento? Porque yo me imagino que esto no puede ser que tú digas, bueno, tiene que haber ciertas conexiones, obviamente, dentro de ese Departamento de Estado, que todos estos izquierdistas eran los que conseguían todos estos grants. Pero explícame, ¿en qué puede ayudar una obra de teatro transgénero para niños en un país que es conservador, que mayoritariamente es religioso, como Colombia, que no va a ser visto de buena forma? Totalmente. Los programas tienen, Ninoska, que alinearse con los mejores intereses de los Estados Unidos y las necesidades de los países socios nuestros. Hay que ser claro en ellos. No podemos seguir ayudando a esos países como esos países que votan el 29% o 100% de las veces en contra de nosotros en las Naciones Unidas. Tenemos que despertar que no los vamos a ganar cuando es cuestión ideológica. No los vamos a ganar simplemente regalando ayuda, dando obras como que si fueran obras de caridad y no buscando los mejores intereses para nosotros. Entonces, lo que este cambio no es que no se le va a dar ayuda a los países en el extranjero por parte de Estados Unidos. Lo que van a hacer es proyectos sensatos, alineados con nuestros mejores intereses, en donde sí vamos a estar trabajando y ayudando a los países aliados que votan junto a nosotros, pero que también puedan ser inversiones duraderas y que ayuden y que fomenten también y trabajen con el sector privado. Y yo creo que eso es una buena manera de contrarrestar la influencia china en nuestro hemisferio en particular. En Naciones Unidas, por ejemplo, tú veías a todos estos pequeños países, pequeñas islas por el Caribe, que te garantizo que tenían que estar recibiendo millones de dólares de USAID. Cuando venían votaciones relacionadas con Cuba, un enemigo de los Estados Unidos, un país que Estados Unidos estaba acusando de país violador de los derechos humanos, los veías que la embajada de Cuba los sacaba a todos los embajadores a comer, a todos los diplomáticos, les regalaban viajes a Cuba, le daban un poco de petróleo y todos esos votos eran en contra de Estados Unidos. Y te garantizo que Estados Unidos le estaba dando 1000 veces más que la comida ¿seguro? Que le daba la delegación, la embajada de Cuba allí. Seguro, seguro que sí. Pero por eso primero, o sea, si tú no vas a votar junto a Estados Unidos, cuando nosotros necesitamos de tu voto en las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿para qué te vamos a dar fondos adicionales? Eres enemigo de Estados Unidos, porque no son discrepancias, es que la mayoría son países enemigos a los mejores intereses de los Estados Unidos y que apoyan a nuestros hijos y la guerra belicosa en contra de Estados Unidos. Entonces lo que estamos haciendo es un reajuste, sí se va a dar ayuda, pero va a ser estratégico. Creo que va a ser de una manera sensata, lo vamos a estar haciendo de una manera también inteligente con nuestros aliados mundiales, los verdaderos aliados mundiales que tenemos, y que sea algo que realmente se asemeje a lo que es política inteligente para llegar a los fines importantes de ayudar a nuestros
países aliados socios y también cumplir con las metas del Departamento de Estado, que es donde esto debía de haber estado todo el tiempo. Claro. Pero es que te das cuenta que es que la burocracia gubernamental es tan grande y tan profunda que ha tomado cuánto tiempo para poder llegar a este punto, porque tú has estado en tu carrera periodística, no es la primera vez que haces historia que USAID está usando los fondos que Claro. tienen de mal manera. Pero toma tanto tiempo, pero requiere un liderazgo pulcro, sensato, y por qué no decirle también guapo, como la que tenemos con esta administración, y hay que decirlo, con Marco Rubio en particular, que está abriendo los ojos del país para poder llegar a un cambio fundamental necesario y que realmente nos respeta a nosotros los contribuyentes, porque nos tiene que doler que nuestro dinero de nuestros impuestos haya ido para darle clases a los niños de cómo trabajar en un mundo transgénero. Increíble. Increíble, qué Gracias. absurdo. Gracias a Helen Aguirre. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a ti, Ninoca. Happy 4th of July. Feliz 4 de julio, Así definitivamente. es. Hasta luego. Vámonos a una pausa y regresamos.